Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 43, 43ª semana del año 2019, lo que me recuerda que faltan apenas 9 semanas para que termine el año. Así es. Básicamente entramos en los últimos 2 meses, en lo cual todo es un caos y todo es un delirio. Encima, este mismo fin de semana, estoy grabando esto acá en Argentina, tenemos elecciones presidenciales, con lo cual el mundo se puede ir todo al carajo, para nosotros al menos, en este fin de semana, en este resumen. Así que el resumen tiene que tener muy buen contenido, supongo, para sufrir lo menos posible. Quiero agradecer a los Patreon, como siempre, que hacen este canal posible, y obviamente a los productores que me pasaron un montón de videos para esta semana. Como les dije, trataremos de que este fin de semana sea lo mejor para ustedes, así que arranquemos de esta manera. Y arranca la tercera temporada de The Crown. Si no ven la serie, se la recomiendo, bastante interesante, sobre la reina de Inglaterra. En este caso tuvieron que cambiar de actriz porque pasan unos cuantos años entre las primeras 2 temporadas y las segundas temporadas, la tercera y la cuarta. Y si hay más temporadas, que supongo que habrá que tener otra actriz, supongo. Bloodshot, con Vin Diesel, explosiones, mucha muerte y lo que corresponde probablemente típica película de Vin Diesel, obviamente, que podemos esperar. Haste with Markiplier es la primera serie interactiva que hace YouTube, copiando un poco lo que hizo Netflix en su momento, haciendo en YouTube. Ya lo que veo de trailer me parece una bosta terrible, atroz, pero bueno, eso no significa que la jugabilidad, por decirlo de alguna forma, es casi como un juego, de elige tu propia aventura, bueno, malo, no significa nada, no estoy opinando de eso del sistema, pero lo que es calidad de contenido parece que es una bosta. Antlers, y cuando Guillermo del Toro produce algo de terror, tienen ese gustito especial, en particular esos bichos que se le ocurren a él. Bueno, en este caso, Antlers pinta como película de terror de las que valen la pena ver, esas que tienen un suspenso muy interesante. De hecho, el trailer no te adelanta demasiado, pero te muestra un poco de qué va. Y Netflix está tomando Ghost in the Shell, así es, con un estilo de animación muy particular. Solo se ve un teaser y muchos criticaron justamente este teaser. Bueno, yo no voy a decir mucho más porque qué sé yo cómo viene el guión. The King con Timothée Chalamet y Robert Pattinson. Muy interesante para mí. Por ahí queda un poco ridículo Pattinson con ese acento francés medio, pero es el opositor obviamente al rey Enrique, pero que hace Timothée Chalamet. A ver, es muy interesante porque tiene muy buena pinta y que me guste que este tipo de películas se empiecen a hacer desde lugares como Netflix. Obviamente la producción es mucho más grande que Netflix, pero que venga desde ahí. También hablando de lo mismo, porque es Amazon el que produce en este caso The Feed, una película futurista en el cual la gente está conectada y bueno, básicamente falla esa hiperconexión entre todos y hay un virus y bla bla bla, todo ese tipo de cosas más de futurismo tonto, pero significa que Amazon también está lanzando muchas cosas este año. Y por supuesto, el tráiler de la semana ha sido el de Star Wars, The Rise of Skywalker. Al fin el tráiler que muestre bastante más. Es una película que va a tener todas sus críticas. Obviamente del tráiler se puede criticar muchas cosas. Hablaron de caballos espaciales. Para mí no están en el espacio, pero bueno, el contexto no importa demasiado. Son caballos de Star Wars, lo cual es medio ridículo. Pero estaban en la segunda que se había hecho de estas nuevas tanda de películas. A ver, no deja de ser Star Wars. Está J.J. Abrams detrás, está la misma parafernalia, el mismo golpe bajo para tratar de pegarle a algún que otro fan histórico de la saga, y yo esperaría hasta verla. No quiero opinar más de Star Wars, quiero verla. Y esta semana se lanzó oficialmente dentro de YouTube y entre muchos youtubers un proyecto muy interesante que es plantar 20 millones de árboles. Por eso se necesitan 20 millones de dólares, donaciones, para poder hacer cada uno de los arbolitos y plantarlos y demás. 20 millones de árboles no son una gran diferencia a nivel ecológico, pero sí a nivel de conciencia que puede llegar a tener la gente, con lo cual es muy interesante esta movida. Y además hay un montón de canales, van a ver que pongo muchos links de muchos canales que están participando de esta movida, porque bueno, vale la pena. Los norteamericanos están yendo del norte de Siria, de hecho ya casi se fueron prácticamente de todos los lugares, y así dejaron una base en Manbij, el lugar que tomaron los rusos ahora, es decir, este acuerdo que tienen los rusos y los sirios para entrar en el territorio kurdo, un quilombo bastante particular que haya provocado a Estados Unidos la salida de Trump y Erdogan de Turquía, que invadió el norte de Siria y lo frenaron justito a tiempo. Interesante serie de videos sobre, en este caso, el negocio que es el espacio. Es decir, no solamente verlo desde el punto de vista, como vemos en la sección de ciencia, con el tema de la máquina, el despegue, la órbita y demás, sino verlo como el negocio que realmente es. Y cuando hay un desastre en algún lugar del mundo, hay que movilizar mucho para tratar de ayudar a gente y demás. Bueno, todo eso depende de una logística muy particular. No es fácil llegar a un lugar y ayudar gente. No es que se sube un avioncito y aterriza. Ni siquiera por ahí hay aeropuerto donde quieres ir. Y esta gente del FBI te explica qué hacen con las bombas cuando encuentran una bomba. Por ejemplo, una granada que se encontró por ahí en la calle, o una bomba que pone un terrorista, o una bomba casera, o explosivos en general, porque no es que uno lo hace detonar en el lugar, a veces no se puede, a veces hay que moverlo, sacarlo de ahí, es bastante complejo. Y esto es muy interesante para que vayan pensando, no hay un algoritmo que te pueda definir la verdad. Si bien Facebook está intentándolo por su lado, Twitter por el otro, Google por su cuenta, tomando noticias para tratar de evitar todo lo que es fake news. Sin embargo, no existe un algoritmo que pueda identificar qué es verdadero y qué es falso.
Ese es un tema todavía muy humano, en el cual los algoritmos no pueden ir. Los algoritmos pueden llegar a equivocarse mucho. De hecho, el filtro de YouTube suele arruinar un montón de canales de YouTube, justamente porque interpreta lo que se le canta, porque está mal armado ese algoritmo. Siempre va a estar mal armado y nunca van a poder hacerlo bien. Por ejemplo, borrar o bloquear la publicidad o lo que fuere, o negarle acceso a la gente a un video que hable sobre historia, porque en la historia que estás contando están los nazis, por ejemplo. El algoritmo siempre va a identificar eso como malo. Entonces, lo mismo pasa con uno que quiere identificar si algo es verdadero o falso, porque necesita una base de conocimientos. ¿Y quién dice que esa base de conocimientos es verdadera o falsa? Y aunque para ustedes los audiolibros sean simplemente un archivo MP3 que se descargue, o lo escuches en Spotify, o sea un podcast, existía un formato en cassette en el cual uno compraba, sea libros, revistas o lo que fuere, en un cassette y lo escuchaba. Inclusive utilizaba más pistas, es decir, lo hacía monaural y demás para poder justamente aprovechar y tener más diálogo en cassettes enormes. Hay un montón de gente trabajando haciendo ese tipo de cosas. Al día de hoy se hacen, como les dije, los audiolibros, pero estamos hablando que en una época esto se vendía por correo en cassettes. Y Google hizo un anuncio esta semana de que había conseguido la supremacía cuántica, es decir, que un sistema pueda producir resultados muchísimo más rápido que un sistema tradicional y que este no lo pueda alcanzar. Significa que entonces tu computadora cuántica está muy por encima de cualquier sistema tradicional. Ahora bien, obviamente hay muchas críticas, inclusive desde IBM dijeron sospecho, dudo, no me la creo del todo, porque justamente hay que demostrarlo y necesitas una contraparte independiente que verifique tu afirmación. Pero tomándolo con pinzas, esto es lo que ha dicho Google que hizo. Esto es muy interesante. En China se venden CPUs que no son los CPUs que comercialmente uno puede conseguir en cualquier lado. Le faltan cosas, son distintos, no están marcados por Intel ni por AMD, pero se pueden comprar, se pueden conseguir para OEMs y son básicamente procesadores de notebook, pero reutilizados para otro concepto. Y esto es muy bueno, es historia nuestra básicamente. El freaking era básicamente robarle de alguna forma a la compañía telefónica para poder conectarte con el modem o por hacer llamadas de larga distancia. Para los que conocen un poquito más, la famosa Blue Box y demás cajas de colores que te permitían hacer este tipo de cosas utilizando los tonos del teléfono. En Argentina teníamos pulso, no teníamos tono, pero en Estados Unidos y en otros países también utilizaban tonos. Los tonos de una frecuencia en particular te permitían operar contra la central telefónica, hablarle a la central telefónica y poder engañarla. Esta es una infografía animada muy interesante de los lenguajes de programación desde 1965 hasta la actualidad, cuáles han sido los preferidos de los desarrolladores, o a veces de la industria, no de los desarrolladores, porque hay varios ahí que conozco y que no le gustaron a nadie, pero bueno, probablemente encuentres algunos que sí utilizaste si sos programador como yo veo varios ahí que mi historia personal arranqué con Basic hace más de 30 años, así que imagínense que de ahí en más tengo unos cuantos añitos de ver lenguajes pasar por delante mío, odio mucho Pascal como mucha gente, terminé haciendo muchas cosas de PHP y necesito aprender más de Python. Bueno, básicamente la historia de la mayoría de la gente que programan en sistemas, y sí, todos odiamos JavaScript desde ya. Este video es excelente, cómo hacer música para corporaciones. La típica música vas a ver en un anuncio comercial o en un video institucional que no tiene absolutamente nada de alma. Bueno, es una técnica hacerlo, eso es lo más interesante de todo. Hay progresiones y formas de hacerlo y que funciona y lo que la sensación que te va a dejar es de pero que no diga nada. Porque básicamente de eso se trata este tipo de música, que no se la juegue nunca por nada. Y hablando de entender justamente la música desde ese punto de vista, ¿por qué el último tráiler de Star Wars te suena tan épico? Lo acaban de ver en la primera sección de cine y uno dirá, bueno, usaron la misma canción de Star Wars, pero está como modificada con una épica distinta. Bueno, tiene que ver con cómo se hacía la música en los 70s y cómo se hace hoy, y justamente adaptar lo que se hacía en los 70s al estilo que se hace hoy. Y hablando de música de películas, Viñeteiro hace con ya una banda, ya arrancó con el piano, pero ahora está con todo un grupo de gente, 9 canciones de películas muy famosas. En un torneo de golf analizan a este pequeño niño haciendo su swing y la verdad es que lo hace muy bien. Y un tráiler honesto de películas de las viejas que a mí me gusta, como Total Recall, que es una fantástica película, la verdad que es una de las mejores películas de los 90s. De hecho, comenzaron los 90 gracias a esta película, diría yo. Y muchachos, programa un bot de Twitter para decorar su habitación. Básicamente que haga las compras en base a boludeces y terminan armando un montón de cositas, comprando un montón de cositas en Amazon que no sirven para nada y con eso tienen que decorar una habitación. Y esta semana no tuvimos lanzamientos relevantes desde ya porque no tienen que estar todas las semanas lanzando cohetes al espacio, pero sí hice un Space Rant, volví a hacer Space Rant, hice uno de media hora, sepan disculpar la duración, pero tenía mucho para decir justamente sobre Starship MK1, el Mark I, el primer vehículo que hace SpaceX que lo completa, todavía no está volando, va a volar en los próximos meses, probablemente antes de fin de año, así que probablemente, no sé, ahora en noviembre lo veamos volar. Lo bueno es que
van avanzando a un ritmo mucho más rápido. Lo construyeron en solo 4 meses, así que imagínense si no irán rápido. Y esta va a ser la primera ruta de Artemis hacia la Luna. Se pueden utilizar muchas órbitas o muchas combinaciones de caminos espaciales, justamente utilizando la gravedad para asistirte, y este es el que en particular va a utilizar Artemis para su primera misión. ¿Y es el viaje en el tiempo imposible? Según las ecuaciones de Einstein, teóricamente no, digamos, pero ¿podría hacerse realmente o no tiene nada que ver el viaje en el tiempo de una partícula con el de, bueno, básicamente volver al futuro? Y el espacio es muy duro. Vean este recuento casi en la NASA de lo difícil que es ir al espacio. No es una cosa fácil, no es agarrar un auto y me voy al otro lugar. No, es una tarea muy compleja, muy difícil y que hay que tener bastante huevos para hacerla. Y seguimos hablando de espacio, pero lo combinamos con otra idea. ¿Podemos hacer comida en Marte? Si podemos cultivar una planta que nos dé comida, una lechuga, una papa, es decir, lo vimos en The Martian, pero uno diría, en la realidad, podríamos utilizar caca como justamente abono para eso, porque el terreno de Marte no tiene precisamente nada de lo que hace falta para que crezca una planta. Tenemos que llevarlo todo. Esto es muy interesante, cómo bajan al fondo del mar unos sensores para estudiar neutrinos, aprovechando justamente que el océano haga de ese gran filtro para que en esos sensores captures neutrinos y no tengas interferencia de otras cosas. Y me encantan las máquinas Ruth Goldberg. En este caso, sigan en la pelotita azul cómo va recorriendo todo el camino. Y para los fans de la historia, este tipo de historia contada en relato, pero con un poquito de imágenes animadas, el asesinato de Julio César y todo lo que se preparó para poder asesinarlo, justamente los idos de marzo, qué fecha para Julio César y obviamente lo que le sucedió trágicamente al final cuando lo terminan asesinando a todos los senadores clavando su puñal en su cuerpo. Y toda esa obra de arte gigante es básicamente para evitar que los aviones hagan ruido. Muy interesante porque utilizaron una forma estética muy bonita, si querés para un terreno muy plano, y lograron con eso amortiguar bastante el sonido de los aviones. Y este pequeño pulpito lo quieren ayudar a cambiar ese refugio que hizo. Es un pulpo en particular que busca cosas para poder usar como una caparazón, si se quiere. Y quieren cambiársela por una conchilla, que es lo que usualmente utilizan, pero tiene un vaso de plástico. Así que hay que convencerlo y ofrecerle un montón para que cambie. Y para los gordos como yo, ¿cómo se hacen los croissants? Así es, exactamente, la media luna. Pero ¿cómo se hace? La verdad que hay muchas formas de hacerlo, pero esta es la forma que le haría un francés. Y tenemos portaaviones normales, clásicos, que usan motores de combustión interna. Tenemos portaaviones nucleares. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué unos utilizan uno y otros utilizan otro? ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que hizo el nuevo portaaviones Queen Elizabeth, no le puso un reactor nuclear, sino que utilizó un motor convencional? Este es un muy buen video de la historia del Fairey Rotodyne. El Rotodyne era una especie de helicóptero y avión, un autogiro gigante, el cual iba a mover pasajeros, el cual tenía mucho interés de parte de la gente, hasta que, claro, bueno, lo que le pasó a muchas empresas inglesas es que eran muchas y tenían muy poco dinero para avanzar con esos desarrollos. Así que lamentablemente no existe en este momento un vehículo semejante que pueda mover pasajeros. Y muy buen video del Perlan. El Perlan es el planeador hecho por Airbus que estuvo acá en el sur, ha estado haciendo vuelos, elige la época en la cual tiene mejores vientos ascendentes y estamos hablando de mucha altitud, hasta más de 20.000 metros con un planeador, es decir, sin ningún motor que te lleve y que te ascienda tanto. Usan las corrientes de aire justamente, pero la única forma de hacerlo es con un vehículo muy particular, un planeador muy diseñado, específicamente diseñado para esto, muy ancho además. En la historia de la F1 hubo un auto que fue prohibido por su diseño, pero que no era del todo muy bueno, simplemente que era muy innovadora la idea en la cual llevaba para la aerodinámica y que dijeron, no, esto puede llegar a ser bueno, así que lo prohibimos antes. Y siempre ves esas escenas en las cuales en las películas el conductor hace unas maniobras fantásticas. Bueno, acá un conductor profesional te explica justamente cómo son esas maniobras, que muy difícilmente hagas esas maniobras defensivas en un vehículo alguna vez en tu vida, ni tengas la oportunidad de hacerlo, ni sepas hacerlo. En la película parece que son todos expertos conductores, sí, son Fast and Furious todos. Y aquellos que conocen el EmuVR es básicamente un juego en realidad virtual en el cual vos usas emuladores de videojuegos antiguos. Entonces puedes poner un televisor viejo y jugar a un videojuego, no sé, de Atari o lo que fuera. Bueno, pero está la famosa pistola en la cual podías disparar en muchos juegos que es muy difícil emular hoy en día porque los LCD no te permiten hacerlo, necesitas un televisor viejo para hacerlo. Bueno, acá jugar un juego viejo en un emulador
en realidad virtual para emular esa escena, inclusive con múltiples juegos al mismo tiempo. Eso me parece fantástico. Difícil, imposible, al pedo, inútil, no importa, pero que se puede hacer es fantástico. Y Conan O'Brien visitó a Hideo Kojima en el estudio donde hacen Death Stranding, donde han desarrollado el juego, lo cual es una combinación medio en gaming con humor, medio ridículo, pues el japonés no debe entender mucho el humor de Conan y Conan no entiende para nada el japonés, pero es bastante gracioso verlo así y ver cómo tienen inclusive todo el desarrollo para poder capturar imagen de una persona y meterla en el juego, e inclusive hacer una escena del juego con Conan. Bueno, mis estimados, esto ha sido todo por esta semana. Como ya saben, tienen todos los videos acá abajo en la descripción. Despliegan en la descripción, van a tener cada uno de los enlaces a todos los videos que mencioné en este resumen semanal. De eso se trata el resumen semanal. Ya saben, pueden enviarme a fabiomb@gmail.com cualquier cosa. Esta semana también había hecho un streaming en el cual participaron unas 80 personas de forma constante, lo cual muchas gracias a los que se prendieron, en honor al 17º aniversario de mi blog. Mi blog personal es fabio.com.ar, por si no lo visitaron nunca. Probablemente sí, pero bueno, por ahí no, por ahí no les gusta, prefieren ver videos y a la mierda con el texto escrito. Lo cual está perfectamente bien, pero bueno, 17 años y se prendieron todos, la verdad que estuvo muy divertido. Algunos me pidieron libros, ya empecé a contestar los mails a los que quieren libro, porque tengo un libro del blog de los primeros 10 años, es decir, no es un libro que tenga los últimos 7, haré uno para los 20, no tengo la más mínima idea. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con más resumen semanal, pueden ver esos videos que les mencioné, que están en el canal también, así que va a haber más videos en la semana que viene, va a haber review, probablemente algunos otros videitos que tengo pendientes, una lista enorme que debo producir y no tengo tiempo para hacerlo. Así que nos vemos. Adiós.